por ejemplo, cuando yo voy a analizar cuáles estudiantes van a entrar a un posgrado, cuáles no, cuáles estudiantes de verdad entran al TEC y cuáles no. Entonces, una de las ideas en algún momento era, por ejemplo, recoger algún tipo de información similar a esta, tanto de los estudiantes que ya están en el TEC a nivel general en cualquiera de las sedes, y luego cuáles están, por ejemplo, en los colegios técnicos que cumplan con un perfil similar y entonces desde ahí poder hacer una predicción de cuál es el tipo de estudiante que de verdad ingresa al TEC basándose en esas características sociodemográficas que pueda manejar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto al estudiante cierta edad o le pregunto su género, le pregunto la región a la que pertenece, el nivel de ingreso familiar, por ejemplo, si su familia es casada, divorciada o es soltera, o sea, madre, padre soltero, si tiene más hermanos, por ejemplo, si en su casa hay uno o más carros o no hay ninguno, si tienen cuenta de ahorro o tienen, digamos, algún aspecto que sea puntual que me pueda determinar una característica propia del estudiante, qué sé yo, por ejemplo, si ha repetido algún curso en el colegio o no, etcétera, ¿verdad? Se le hacen fáciles las matemáticas o no, etcétera, ¿verdad? Y a fin de cuentas, yo lo que debería determinar es si esta persona ingresa o no ingresa al TEC. Entonces, yo puedo clusterizar toda esa información de los estudiantes que ya existen y basándose en eso, él me genera diferentes grupos. Esos grupos entonces me permiten a mí saber qué tipo de estrategia debería yo utilizar a ellos para atraerlos hacia el TEC y que entren, por ejemplo. En este caso, lo que estamos viendo es cómo hacer para que estos más bien me compren un seguro. Entonces, en eso es lo que se usa la herramienta de clusterizar que tiene al menos Weka. Al menos acá donde dice cluster, si le dan clic ahí, uno escoge el tipo de clusterizador que hay. Vean que tiene el Canopy, el CoWeb, EM que lo tiene por defecto. Para este ejercicio yo voy a utilizar el simple K-means y en el simple K-means aquí hay un parámetro que uno tiene que determinar, que es la cantidad de clusters que usted necesita o usted quiere ver. Entonces, yo lo quiero dividir en un grupo, en dos grupos, en tres grupos, en cuatro grupos, depende. Y eso va a depender mucho, obviamente, de ir probando, ¿verdad? Porque usted lo puede probar con dos grupos, pero te lo sectoriza muy general. Si lo quieres un poco más desglosado, lo haces en más clusters. Entonces, en este caso, para este ejercicio, yo lo voy a poner para 10 clusters. Entonces, él me va a dividir toda esa base de datos en 10 agrupaciones, en donde por lo general todos tienen características un poco similares. De hecho, este era un ejercicio de examen que yo aplicaba antes. Ya seleccioné 10 clusters, lo voy a dejar en Trading Set y le voy a dar acá, bueno, que almacene la visualización de los clusters, que esté activado y le doy Start y él ejecuta. Vean que acá me aparecen prácticamente todos los clusters que se crearon. Y empieza con un cluster 0 hasta un cluster 9, son los 10 clusters que hay y los datos completos. A fin de cuentas, entonces, como les comentaba, si yo lo que me interesa es determinar Reproduciendo desde CAPI 91852. determinar quiénes son los que me compran acá el seguro. Veo que, por ejemplo, me hizo un clúster cero que al final no me compran, el clúster uno al final no me compran, el clúster 2 al final sí compra, el clúster 3 al final no compra, el clúster 4 al final sí compra, el 5 también compra, el 6 no compra, el 7 sí compra, el 8 no compra y el 9 no compra. Entonces, lo que te dice es prácticamente dedíquese a los que sí compran para que haga una estrategia de ventas y en los otros de ahí usted determinará si de momento no les entra. ¿Por qué? Porque no vale la pena que yo gaste mis esfuerzos enfocándome en un sector o en un grupo que no me va a comprar, como porque vean aquí, por ejemplo, son 600 personas que yo tengo que mandarles correos para decirles, mira, aquí está la promoción, te envío estos documentos, te interesa o no te interesa, al final este tipo de clúster no te compra. Entonces, gastas esfuerzos en un grupo que no te va a comprar. Entonces, la idea es enfocarnos quizás en los grupos que sí nos van a comprar, ¿verdad? Y en esos términos es que básicamente entonces nosotros tratamos de establecer, por ejemplo, nuestras prioridades para atacar estos grupos, ¿verdad? Los que sí me compran y él los caracteriza, digamos. Entonces, esa misma caracterización que él hace
me permite ver cierta estructura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí me dice que esta persona, por ejemplo, o este clúster que sí me compra, son personas de 52 años en adelante, que además son mujeres. Entonces, ¿qué tipo de redes sociales, por ejemplo, utilizan las mujeres de más de 52 años? Desconozco. ¿O por cuál sería el medio ideal para llegarles a ellas a través de promoción? Entonces, vemos que ella, por ejemplo, vive en la ciudad o son personas que viven dentro de la ciudad, ganan en este rango de dinero, son casadas, tienen al menos 2 hijos, no tiene carro, no tiene cuenta de ahorros, pero sí tiene una cuenta corriente, que me imagino que es donde le depositan un salario, no paga una hipoteca y por lo general este tipo de perfil sí compra. Entonces ya ahí yo tendría que determinar entonces qué tipo de estrategia hago con esta persona. En este otro caso de acá, vean que más bien son hombres, pero que van de un rango de 35 a 51 años. ¿Qué tipo de redes sociales o de información reciben ellos? Ya sea correo electrónico, ven Facebook todavía, o qué tipo de red es la que más accesan. Por ejemplo, también son de la ciudad, tienen un rango de dinero el que ganan también. En este caso, ven ustedes que, por ejemplo, es un rango bastante corto, prácticamente desde cero a esta cuarta aquí más bien. Esta pertenece a este otro de acá. El rango de salario va de 0 a 24.386. No sé si esos serán dólares o qué. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres necesitan ganar más o ellas, para sentirse en la confianza de poder comprar un seguro, necesitan ganar bastante bien. En cambio, el hombre, mientras sea casado, pero no tiene hijos, puede tener carro, no tiene cuenta de ahorros, pero sí tiene cuenta corriente y además está pagando una hipoteca, esta persona sí compra el seguro. Entonces, son características distintas que tienen ambos, ¿verdad? Prácticamente ya eso va, digamos, en la formación que tenga la persona y muchas cosas, ¿verdad? Y ahí lo vemos, ¿verdad? Entonces vamos a ir sacando o se pueden sacar, por ejemplo, este tipo de alusiones, ¿verdad? Por ejemplo, que también hay otro grupo que es también femenino, que en este caso también es de ese rango de edad, como el primer clúster que vieron en el 2, también pertenece al centro de la ciudad, también gana muy parecido, también son casados, pero en este caso tiene menos hijos, tampoco tiene carro, pero en este caso estas personas sí tienen cuenta de ahorro y cuenta corriente, entonces esta persona sí ahorra. Tampoco paga una hipoteca y entonces es un candidato que te puede comprar también. Y así tenemos que ir como haciendo esos tipos de análisis. Todo esto lo podemos ver a través de la clusterización que se da, ¿verdad? Y también lo podemos ver a través de gráficas. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y le doy clic derecho en Simple Caminds, dice visualizar la asignación de los clusters y me genera esa asignación. Voy a compartirlo porque creo que eso lo tira aparte. ¿Qué sería esta ventana que ya ustedes están un poquillo más habituados a ver? ¿Qué tiene que ver con esa distribución de los clusters? Entonces, aquí en el eje X, a mí me interesaría ver los clusters, por ejemplo. Entonces, en el eje X, voy a seleccionar el número de clúster y en el eje Y, yo lo que quiero ver es si al final compran o no compran. Estas distribuciones que ustedes ven ahí, perdón, aquí es cluster number X, aquí sería si compran o no compran. Este. Para poder ver un poco más, porque se ven muy pequeñitas los asteriscos o las X estas, ¿verdad? Aquí yo tengo azul y azul, aquí yo tengo rojo y rojo. Con el jitter yo le puedo dar esa distribución ya de todos para que no los agrupe, sino que me los despliegue un poco más. Y entonces ya aquí yo puedo empezar a observar algunos detalles. Por ejemplo, ¿a dónde hay más X?
en el clúster cero que es de color azul, en la parte del yes o en la parte del no. Yo veo más X en la parte del no, ¿verdad? Entonces, prácticamente, según lo que habíamos visto en esta clusterización que tenemos acá, el clúster cero, perdón, este de acá, al final dice que no te compra. Ok, vean que acá en estos datos que nosotros estamos manejando, la parte gráfica, no quiere decir que no todos o todos los que pertenezcan a este clúster no compren, sino que la mayoría por lo general no compra. Si hay algunos que sí compran, y vean que son bastantes, ya habría que hacer un cálculo aquí para ver entonces qué porcentaje de verdad compra o no compra, ¿verdad? Entonces, aquí la forma más fácil de irlo representando en ese sentido es donde veo más X, por ejemplo, es donde se decanta ya sea por un no o por un sí. Por ejemplo, en el verde, yo sé que la mayoría dice que sí y la minoría dice que no. En el caso del clúster 7 vean que la mayoría dice que sí compran y solo creo que es uno nada más dice que no compra. Entonces, vean que las cosas tampoco son así de simples, ¿verdad? Como el hecho de decir, aquí me voy a decantar solo por estos clústeres, sino que yo también puedo estar perdiendo gente que sí me compra o que no me compra, digamos, en este clúster cero, también tengo clientes que sí compran. Entonces, yo tengo que más bien entonces darme a la tarea de averiguar en este clúster cuál es el elemento que está permitiendo o que no está permitiendo que ellos compren. Entonces, tengo que venir y consultarles a ellos a ver si es por una cuestión de que tienen muchos hijos o si es una cuestión de que no tiene los ahorros suficientes y le da miedo o porque no es una persona casada, vean ustedes que es una madre de 3 hijos y no está casada, pues obviamente eso influye mucho. Entonces puede ser que todo este montón de gente que tengo acá arriba que me dice que no me compra, tiene esas características, ¿verdad? Entonces no compro, ¿por qué? Porque yo soy madre soltera, a mí me cuesta mucho, gano poco, ¿verdad? De 0 a 24 mil, quizás es como el rango de inicio. Y aparte de eso, eso se me complica, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de facilidades le puedo ya dar yo a este clúster para que esta persona, a final de cuentas, me termine comprando este seguro, ¿verdad? Entonces, hay una especie de financiamiento, hay una cuota diferenciada que yo le puedo dar si ella me demuestra que es una persona que gana este rango y aparte de eso tiene varios hijos y no es casada, por ejemplo. Entonces, ya con eso yo puedo ajustar mi estrategia para venderle a ella y puedo trasladar X de aquí para acá abajo, ¿verdad? A fin de cuentas, eso es lo que yo ando buscando. Entonces, esto se da mucho en los bancos, esto se da mucho en las asociaciones. Ustedes van a ver cuando vayan a las cooperativas y todo eso, les va a tocar trabajar en este tipo de cosas. Entonces, de aquí es donde sacan esos perfiles para ver si una persona es apta para un préstamo o no es apta para un préstamo, si es apta, cuáles son esas características que tiene. Si dice que no han visto, no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, que hay tarjetas de crédito que usted lo llaman y le insisten y le insisten y le insisten, al final usted se quita o acepta, ¿verdad? Va a depender mucho del momento en que lo agarren. Puede ser que en ese momento usted esté muy tallado de plata, ocupa un proyecto y le cayó como del cielo que le presten esa plata sin ningún tipo de solicitud previa, pero de ahí, a fin de cuentas, si usted no la necesita, ahí pues prácticamente dice que no. Y ellos prácticamente van a tener que analizar por qué es que usted dice que no, ¿verdad? De ahí, puede ser que usted ahorita en este momento esté pagando otras cosas o su proyecto va enfocado a otras cosas, depende, ¿verdad? Entonces van a haber muchas situaciones en las cuales a nosotros nos va a tocar tomar decisiones. Y entonces, a la hora que nosotros hacemos, utilizamos esta herramienta de cluster, lo que buscamos es eso, prácticamente buscar ese tipo de análisis que me permitan a mí sectorizar a las personas. Voy a mostrarles otro ejemplo ya para concluir con esto, que tiene que ver con los análisis que se hacen tanto desde la parte de, no tanto clasificación, sino también clasificación y clustering, ¿verdad? Porque dan información un poco distinta, por decirlo de esa forma. Entonces, bueno, voy a cerrar y voy a cargar otro.
Ese otro no sé si yo se los había cargado también, si no, igual yo se los subo en la lección esta de hoy, para que lo tengan ahí y puedan travesearlos el día de mañana. En, se llama Drugs. Ok, este es una especie de experimento en el cual, por ejemplo, se tienen en la clase, vean que tengo drogas, en este caso tengo la droga Y, la droga C, la droga X, la droga A y la droga B. La idea es analizar personas de cierta edad, con cierto género, cierto índice de masa corporal, cierto control de colesterol y deficiencias en sodio y en potasio. Entonces, basándose en estas características que tengan estas personas, se le tiene que recomendar la droga tipo A, tipo B, tipo C, tipo A, tipo B, perdón, tipo C o X o Y. Entonces, básicamente eso es como en términos generales lo que busca eso. Si nos vamos en visualización, acá, ¿qué me interesaría de ver a mí? Le voy a dar acá donde dice droga versus edad y voy a desplegar este cuadrito. Ya se los comparto. Lo pueden ver, sí, se está compartiendo. Pues se ven varios gráficos en la pantalla. Déjenme ver porque es que tengo, creo que me abrió dos o tres, un montón tengo. Ok. Este de por acá, lo ven, estoy ampliando ahorita. Sí, tiene líneas horizontales, bueno, puntos. Correcto. Esas son las líneas horizontales en el cual en el eje X yo tengo un rango de edades y en el eje Y lo que tengo son el tipo de droga, ¿verdad? Por decirlo de esa forma, o el tipo de medicamento que se va a tratar. Entonces, eh, esto me permite aquí visualizar qué cosas. Por ejemplo, la droga B le sirve mucho a las personas. Si yo hago un corte acá, voy a andar en los 50 años quizás. Entonces, para mí, la droga B es muy efectiva para las personas de mayores de 50 años. Igual el JIT, ahí lo puedo modificar para ver un poco más las distribuciones, pero así como está ahorita, me permite hacer esas soluciones. Y por ejemplo, la droga A le sirve mucho para personas mayores de 15, tal vez de 18 años, hasta los 50, por ejemplo. Entonces, este tratamiento le sirve a un rango de edades distinto. Este le sirve a otro rango de edades distinto. Según lo que vemos acá, la droga que mejor funciona es la Y, que es la que está en el eje de abajo. Prácticamente vean que funciona para todas las edades. ¿Qué es lo que pasa? Si usted llega a la Caja Costarricense del Seguro Social, tiene que hacer análisis de farmacéutica y le van a preguntar cuáles son los medicamentos que mejor funcionan. Tengo la Y y tengo la X, que son los que me manejan el mejor rango de edades. Pero ¿qué es lo que pasa? La caja te dice, de ahí no es que no tenemos presupuesto, nosotros tenemos que velar por el presupuesto de la caja para darle atención a todos los que podamos. Y el medicamento X y el medicamento Y son súper caros, no los podemos dar. Pero el medicamento A es más económico y el medicamento B es más económico. Entonces nosotros podemos comprar, este es el típico acetaminofén y aquí está el alovastatina para el colesterol. Y aquí hay otra que puede ser hiperlipen, que usted la consigue en la calle, pero vale el triple o cuádruple de lo que puede valer este tratamiento. Y va a depender mucho de lo que usted le asignen, ¿verdad? Digamos, si yo padezco colesterol en este momento y quiero bajarlo rápido, vaya y compre este medicamento, pero cómprelo usted, la caja no se lo va a dar. La caja lo que le va a dar es jengibrocilo y lovastatina, por decirles algo.
pero Hiperlipen, que es de los mejores que hay, este, no te lo puede dar porque es muy caro. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de medicamento, por ejemplo, si yo lo tomo en conjunto con este otro medicamento, por ejemplo, el Hiperlipen, perdón, el lovastatina y jengibrocilo, si yo los tomo juntos, me pueden generar otro problema, un daño hepático, un daño renal o inclusive pérdida de masa muscular, que de hecho eso es lo que pasa, no sé si ustedes están enterados, yo se los digo por conocimiento de experiencia, de hecho yo padezco colesterol alto y triglicéridos, y entonces lo que te da la caja es eso, y lo que te dice el doctor es, usted no puede tomar juntos los dos medicamentos, tiene que tomar primero uno y apenas se le gaste uno, empieza con el otro. Porque si los tomas juntos, te generas otro tipo de daño. Entonces, ¿qué opta uno? En el momento que pueda con la caja, pues hago el de la caja y si no, tengo que pagarme este por aparte. Pero obviamente lo que te da la caja es gratis y esto, por decirles algo, un tratamiento de un mes, por ejemplo, de hiperlipen, es precisamente para bajar el colesterol y los triglicéridos, tarda, cuesta alrededor de 45.000 colones, una cuestión así, para un mes. Entonces, imaginen lo que está pagando 45 pesos por mes para bajar estos niveles. Y puede ser que usted para bajar esos niveles necesite un tratamiento de 6 meses, por ejemplo. Entonces se vuelve complicado todo ese tipo de decisiones, ¿verdad? Ahí es donde nosotros entonces podemos hacer este tipo de alusiones también, viendo estas partes gráficas, analizando todo lo que es información para que nos ayuden a tomar decisiones independientemente de donde ustedes vayan a trabajar el día de mañana, como les digo. Ahí vimos el ejemplo de un banco, ahora vemos un ejemplo de, por ejemplo, un servicio de salud público y prácticamente toda esta información nos sirve. Igual, si nosotros queremos clusterizar esta información, podemos hacerlo también, ¿verdad? Entonces podemos venir aquí a un training set, escogemos el mismo, el simple K-means, lo dejamos en 10 también. En este caso, veámoslo desde esta otra perspectiva. En vez de ponerle 10, digamos que son 5 tipos de droga y lo voy a seleccionar en 5 para que me haga esa agrupación y le doy Start a la clusterización. Entonces él me clusterizó 5 grupos de eh, tipos, ¿verdad? De pacientes para las drogas. Pero vean ustedes que me hizo un clúster desde el 0 hasta el 4, en el cual tengo la droga X para el clúster 0, la droga A para el clúster 1, la droga Y para el clúster 2 y la droga Y para el clúster 3 y la droga Y para el clúster 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya nosotros sabemos que la que mejor funciona a nivel de edad, porque es para todos los rangos prácticamente, es la droga Y, pero solamente me está dando la droga A. Si yo fuera a la caja y digo, hey, mira, es que necesito comprar droga A porque solo esta me alcanza. La droga Y y la droga X son muy caras. Entonces, la droga A, ¿para quiénes me sirven? Entonces te da un rango de edades que tienen índice de masa corporal alto, colesterol alto, niveles de sodio y de potasio de tanto. Entonces, para este grupo solo podés otorgar esto. Ampliemos este rango. Digamos lo que yo quiero que me dé más clusters para poder utilizar más drogas, no solamente la Y, porque la Y sabemos que es muy cara y no me va a alcanzar para pagarla. Entonces, vuelvo a hacer el estudio, ya me tira 10 en este caso, entonces tenemos que aquí está la droga X, aquí tengo droga A, droga Y, otra vez droga X, droga Y, droga Y, droga Y, ya tengo droga C y tengo también droga A. Vean que la más malita de todas es la B porque ni siquiera en una clusterización de este tipo me la recomienda para ningún caso. Si vamos a revisar, por ejemplo, a manera de clusters, voy a cerrar el gráfico que había abierto anteriormente y quiero ver este de acá, que es la visualización ya por clusterizado. Ya les comparto ese gráfico. Ok.
Tenemos esta gráfica. Que vean ustedes toda la dispersión que me dio, ¿verdad? Porque obviamente tengo que acomodar las instancias que quiero ver. En este caso voy a acomodar los clústeres abajo en el eje X. Y en este caso ya no lo voy a hacer por edad, sino lo que lo voy a hacer es por el tipo de droga. Voy a ajustar el JIT para que se pueda apreciar un poco mejor. Y entonces aquí tengo esto, ¿verdad? Básicamente que igual la droga Y es la que me sirve como para la mayoría, a excepción del clúster 0 y el clúster 1, inclusive el clúster 8 y el clúster 9 funcionan mejor otros. Entonces quizás ya yo no tengo que comprar siempre la misma, quizás no me alcance para comprar droga Y para darle a todos, pero sí puedo comprar para los más críticos, ¿verdad? Entonces el que más necesita puede ser el clúster 2 o el clúster 6, pero a los demás yo les puedo dar esta otra droga o esta otra de acá o esta otra de acá, inclusive esta de acá, en el caso de que se me agote alguna de esas dos. Estas sí se las puedo dar a ellos, esta no les va a servir, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean que estos análisis son de ese tipo, ¿verdad? Prácticamente es ir generando nosotros información del entendimiento que podamos tener precisamente de los datos que vayamos viendo. Entonces, esta era como parte de esa presentación que había quedado ahí pendiente y eso sería todo por parte de lo que tiene que ver con esto del clusterizado en la herramienta de Weka. Voy a detener acá esta grabación para que quede esto cortado ahí.